Hola comiqueros, bienvenidos a Guión y Dibujo, Diálogos de Historieta. Como siempre, desde Sector 2814, la mejor comiquería de Buenos Aires. Muchísimas gracias a Germán y a Dani que nos permiten filmar acá. Mi nombre es Nicolás, como todas las semanas me acompaña Demian. ¿Cómo estás, Demian? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, muy contentos con el invitado del día de hoy. Sí, la verdad que hoy tenemos el gusto de recibir a alguien que a los dos nos encanta, tanto lo que hizo en Fierro como lo que hizo de manera paralela, y es Diego Greenbaum. Bueno, hola, gracias por invitarme. Soy muy fan del programa, así que para mí es un gusto poder estar. Lo vi desde el primero hasta el último. Creo que me falta solo el de Salvador, el anterior. Y bueno, un gusto poder estar acá. Nos gustaría conocer en primer lugar cómo llegás a la historieta de manera profesional. Y profesionalmente llego después de más de 10 años de hacer fanzines y de recorrer el under, digamos, en los 90. Yo soy de la misma generación que, bueno, que Salvador, que Gustavo Sala, que Luca Varela, y bueno, todos los que desde que cerraron las editoriales en el fin de los 80 y durante los 90 nos tratamos de profesionalizar por nuestra cuenta, sin tener mucha idea de a dónde ir a buscar trabajo. Así que profesionalizarse era o imposible o bien había que buscar en el exterior, ¿no? Y recién cuando se vulgariza internet y todos teníamos algún tipo de conexión o algo así, es que eso se vuelve un poco más posible. Así que yo llego a profesionalizarme en el 2003, 2004, por ahí, que empiezo por primera vez a cobrar historietas en vez de yo pagar para publicarlas, que era un cambio paradigmático importante, que fue haciendo historietas eróticas para la Kiss Comics en la editorial La Cúpula. Y poquito tiempo después empecé a publicar en Francia el que fue mi primer libro, que fue La burbuja de Bertolt. Y la forma en que llegué fue en gran parte gracias a la ayuda de profesionales de aquel momento. Por un lado Gustavo Schimp, que él ya estaba publicando, y le pedí consejos de cómo armar una carpeta y cosas así. Él publicaba con Lalia en ese momento. Y principalmente Carlos Trillo, que fue un poco mi mentor, sobre todo a nivel profesional, de cómo había que manejarse, cómo había que presentarse ante un editor, a qué editor presentarle el material, que me pasara contactos, bueno, que fue sumamente generoso conmigo en aquel momento para que yo eventualmente pudiera publicar mi primer libro. Así que fue un poco eso, por un lado La Cúpula y ese trabajo más periódico, y por otro en Francia a través de Trillo, en Albin Michel, una editorial que estaba en aquel momento. Y ahí arranqué. Después era cuestión de, bueno, llegaste, publicás una editorial importante, salís en un mercado enorme como el francés, hay que mantenerse, ¿no? Y ahí, bueno, fue por ahí más difícil todavía que entrar. Era, bueno, ¿cómo sigo publicando un libro con cierta periodicidad como para que la carrera avance y no sea una cosa de una vez en la vida y nunca más? Vos como guionista, ¿cómo es el primer acercamiento a la hoja en blanco? ¿Desde dónde parte Diego Greenbaum sus historias? Sí, yo nunca me pasó lo de la hoja en blanco porque a veces que pasa como una especie de mito de los que no escriben profesionalmente. Porque si escribís profesionalmente no te puedes dar el lujo de quedarte congelado ante una hoja en blanco, digamos, no puede pasarte eso. Entonces lo que siempre tenés es una especie de arcón de ideas donde vas guardando todas las ideas que se te ocurren, malas, buenas, más o menos. Yo, por lo menos desde mi política, van todas se guardan. Y ahí tengo cientos de ideas y cosas que pueden llegar a ser una historia en algún momento. Entonces siempre tenés un punto de partida, nunca es que te quedás totalmente con la hoja en blanco. Lo que puede pasar es que la idea con la que estás trabajando es una porquería. Pero eso no es una hoja en blanco, es un ojo horrible, a lo sumo, pero no en blanco. Entonces nunca tuve ese problema. Sí tengo, o me pasó, bloqueos. Que estando trabajando, o sea, al trabajar en algún libro, que de repente por alguna cuestión psicológica o personal no puedes escribir nada. Pero me pasó de estar bloqueado 2 meses para escribir una porno. Y si escribir una porno es lo más estúpido del mundo. No tiene ningún tipo de arte demasiado sofisticado de por medio. Pero un bloqueo no discrimina en ese sentido, ¿no? Eso sí, pero no es la página en blanco, no es no saber qué escribir porque no tenés ideas. Y de todas formas hay que desmistificar bastante la importancia de la idea por sobre la historia, ¿no? Ahí tenés como 2 políticas distintas, que yo le digo que es la política Alan Moore, que es más pro idea, o Gaiman, que es más pro historia. Y yo estoy un poco en el medio, ¿no? ¿Qué es lo que más importa y dónde va a estar el verdadero trabajo del arte del guionista?
¿Es esa iluminación así como una epifanía que te trae el mundo y con una fantástica idea? ¿O es el trabajo duro y el sudor puesto sobre una máquina de escribir o una computadora para desarrollar esa idea en una historia? Y hay algo en el medio que es lo que para mí es el verdadero arte del guionista, que es eso de cómo vos desarrollás una historia, una idea que es muy simple o sencilla, en una historia interesante. Ahí es donde yo veo los grandes guionistas, donde demuestran que son mejores que los demás. Como Gaiman con una idea muy simple te hace una historia fantástica y otro con esa misma idea no te hace nada. Bueno, Stephen King dice que da como consejos en su libro de On Writing sobre empezar escribiendo por ahí con algo de lo que vos sepas, sobre eso agregarle en todo caso algo fantástico, también habla un poco sobre lo que es la investigación, pero en un momento termina diciendo, bueno, y si no podés investigar y se te acaba, inventá que para eso te pagan, por eso sos escritor. Mi pregunta es, ¿cuánto hay de tu experiencia propia en la obra y cuánto hay de inventiva total? Depende de la obra. Yo voy rotando mucho de géneros, entonces no estoy siempre encasquetado en por ejemplo, en realismo, que sería un género donde tu experiencia vital es más útil para, no sé, la documentación natural que tenés de una ciudad, por ejemplo, ¿no? De haber sido publicitario, entonces se puede escribir sobre publicidad porque tengo muchas anécdotas o experiencia vivida en ese campo. Pero de ahí salto por ahí a la ciencia ficción y hago historias que realmente es pura inventiva, como vos decís, y no tengo tanto cuestiones biográficas en las que basarme, salvo por ahí cosas más conceptuales o abstractas que no tienen que ver con la experiencia así concreta. Es un poco las dos cosas. Yo he escuchado muchas veces eso que repite Gaiman, que repite Stephen King, que repite Robert McKee, teórico del guión muy importante, que es escribir sobre lo que sabés, ¿no? Y yo no lo creo, la verdad, si hubiera hecho caso a eso, por ahí alguno de mis mejores libros no los hubiera hecho. Si no sabés del tema, documentate, o sea, no es mucho problema. Y creo que es eso a lo que va Stephen King. Trabajar de escritor implica leer, implica estudiar, implica ser curioso con el mundo y todo el tiempo tener interés por las cosas. Entonces son cuestiones que vas integrando casi naturalmente. Yo por ahí pierdo mucho tiempo de lectura de historieta o de literatura por leer sobre ciencia o historia o cosas que me interesan, que de alguna forma siento que me terminan repercutiendo en la escritura, por ahí de una forma mejor que si leo puramente ficción. ¿Se entiende? Pero eso puede ser sobre mecánica cuántica o cualquier tema que me esté interesando en ese momento. O tribus africanas traficantes de diamantes, qué sé yo, lo que sea. Háblame un poquito sobre cómo es el trabajo con el dibujante. ¿Cómo es esa relación? ¿Es un ida y vuelta? ¿Vos ya llevas el guión terminado y te hacen el dibujo? ¿Cómo sería? Y tengo experiencia de todo tipo, según el libro y el dibujante. Hay veces que tengo guión terminado o por ahí la historia, es difícil que tenga el guión técnico terminado. Pero tengo la historia totalmente pensada de pe a pa y se da la oportunidad de trabajar con un dibujante. Por ejemplo, con Tomás Aira, que estoy trabajando ahora por primera vez en Viñeta 1, que es un sitio en internet. Éramos compañeros de estudio y en un momento me dice, bueno, hagamos algo juntos. Pero yo, si hago algo, el guión tiene que estar terminado. Más si es algo gratis para internet. Quiero poder leerlo y que me guste y saber que el guión me va a gustar entero. Cosa que es una política muy interesante de parte de Tomás, que ha aplicado con otros guionistas también. Y yo le dije, bueno, mirá, terminados guiones no tengo tantos, tengo 3. Así que fíjate estos 3, cuál te gusta y listo. Y eligió uno que se llama Mirame y es el que está dibujando ahora, que sería un ejemplo de esto de tener un guión terminado y que cae en un dibujante. Y de todas formas, cuando sabía que lo iba a hacer Tomás, lo tuve que, no te digo reescribirlo entero, pero sí lo tuñé bastante. Pasó de tener 46 páginas a tener 70. Porque en el marco de publicación que iba a tener, con un dibujante distinto al original, etcétera, yo no le puedo dar el mismo guión que tenía escrito. Para mí hay una carga en el dibujo y en el estilo del dibujante que ya está definido, que me exige tener que, por lo menos, corregir intensamente el guión para explotar lo mejor de cada dibujante. Y en cambio con otros proyectos surge mucho más de una charla por informal con un dibujante de hablar qué queremos hacer los dos
y que el otro te tire un montón de sus inquietudes y cosas que tiene ganas de trabajar. Entonces yo voy ya a idear y a trabajar en la historia con parámetros o con pistas que me está dando el dibujante de hacia dónde quiere ir. Depende mucho del proyecto y del dibujante en cuestión. Yo hoy por hoy ya es raro que innove con dibujantes como con Tomás. Tengo como un elenco estable de dibujantes con los que trabajo desde hace mucho tiempo y que son relaciones que ya están muy probadas y aceitadas. Entonces, cuando me siento por ahí con Hipóliti o con Ginebra, Baldó, no sé, Lucas Varela, a trabajar en algo nuevo, hay un montón de cosas que ya conozco de él y ellos de mí. Entonces, se acelera bastante el trabajo y de todas formas intercambiamos y hablamos mucho sobre qué queremos hacer los dos como para ponernos de acuerdo en el proyecto que vamos a hacer, ¿no? Así que tengo ejemplos un poco de todo. Es más difícil cuando el dibujante es un primerizo, cuando es la primera vez que trabajas con un dibujante, ahí sí tenés que juntarte más veces y conocerte un poco mejor y estar como previsto, que por ahí la primera cosa que haces junto a un dibujante no va a ser la mejor que vayas a hacer con esa dupla. Entonces prefiero por ahí hacer una historia corta, como que fallar en formatos cortos, no demasiado dolorosos en caso de que no funcionen. Y ya para cuando llegas a un proyecto más largo, tener un poco más aceitada la relación profesional. Yo, Diego, te conocí a través de La Fierro. Soy hijo de Fierro, muchos de nuestros invitados nacen ahí. Y quisiera saber cómo fue tu llegada a la revista Fierro. Yo de Fierro fui inicialmente lector de la primera época, ¿no? En los 80 yo, a partir del número 50 por ahí, era muy chico, pero enseguida que la descubrí me la empecé a comprar mes a mes. Después descubrí el Parque Rivadavia, entonces la dejé de comprar porque me la compraba más barata usada en el Parque Rivadavia, cosa que así fundimos la Fierro de la primera época. Y para mí era un sueño total publicar en la Fierro. Lo que pasa es que el año 92 desaparece la primera y todos quedamos, yo tenía 17 años y no había más Fierro donde ir a publicar. Y pasaron 16 años hasta que salió la nueva, 15 años, en el 2006 la nueva. Y apenas me enteré que iba a salir la nueva Fierro, enseguida empecé a preparar material porque era como que, bueno, aquel sueño que yo tenía de chico que era imposible porque no existía la Fierro, ahora volví a ser algo posible. Y ahí enseguida empecé a mandar material a Lautaro y Juan Sasturain. Y por suerte ya para la cuarta revista creo que publiqué la primera historieta, una breve con Hipóliti, cuarta o quinta, no me acuerdo bien ahora. Que bueno, era eso, cumplir un sueño, ¿no? Y ahí esporádicamente podía meter una historieta corta y lo que se me resistía durante mucho tiempo era, bueno, una historia larga, ¿no? Poder hacer una serie. Yo vi otros autores que lo hacían y me moría de envidia y no podía hacer la mía. Hasta que finalmente para el número 50 o por ahí, no me acuerdo cómo, pero me invitan a, bueno, presentarnos una serie larga. Después de haber hecho las cortas con Lucas Varela, bueno, había hecho varias cortas que funcionaron y cuando me proponen poder hacer una historia larga, que fue, si no me equivoco, Cielo Alto, con Pietro, que fue una reformulación que habían hecho en el número 50 de tratar de meter más guionistas, más historias con más miga, digamos, y menos anecdóticas. Una reunión al respecto, que estaba Sasturain con Trillo, con De Santis y con Lautaro, y bueno, que me invitaran y estar en esa mesa sentados con varios de mis ídolos juntos, era como, me estoy cargando de una responsabilidad muy linda, pero al mismo tiempo que tengo que hacer algo que esté bueno. Y bueno, a partir de ahí empecé a publicar más seguido series, hicimos Eden Hotel con Hipóliti, después hicimos bueno, todo lo que las historias con Lucas, que terminaron siendo diagnósticos, que bueno, su primera publicación original fue en Fierro, y varias cositas más. Y para mí la Fierro es una de las cuestiones más importantes que pasaron en los últimos 10 años. Creo que se hace mucho hincapié en las críticas, que más allá de que sean oportunas o no, muchas veces se pasa por encima o se solapan las virtudes de Fierro y todo lo bien que nos ha hecho al medio desde el 2006 hasta ahora. Hay muchísimos costados que yo rescato que se suelen pasar por alto. Por ejemplo, la amplitud territorial. Yo me he encontrado con muchísima gente que por ahí en Viedma o en ciudades del interior X que te decían que el único que llegaba de Historieta Nacional era la Fierro. Porque todo el mundo maravilloso de libros de Historieta Nacional, de las editoriales que todos amamos, lo vemos en las estadísticas que hace Santiago Can y otros que se publican en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, se distribuyen un poquito más lejos y por ahí se llevan algunos eventos puntuales, pero no llegan a tener el alcance de una revista como Fierro.
Y era una de las grandes puertas de entrada a la historieta nacional que tuvimos este tiempo, ¿no? Que para mí fue La Fierro, como por ahí el principal portal de nuevos lectores que permitían acceder al medio. Liniers mismo como fenómeno popular, y por ahí el manga o los superhéroes y bueno, otro tipo de historietas que mal te hacen un goteo de lectores que llegan a entrar a la historieta nacional por esos medios. Pues La Fierro para mí fue más importante y muchas veces se lo pasa de largo o no se lo tiene tan en cuenta por criticar que publica mucho a tal o cual autor que no me gusta tanto, cosas que son muy menores para mí en relación a los méritos que tiene. Entonces yo la sigo bancando desde siempre, desde los 80 hasta el día de hoy. Y sí me gusta mucho la nueva etapa, me parece que hizo bien en renovarse en los criterios de la gente que seleccionan para el interior. Hay toda una nueva camada de autores muy nuevitos y muchas autoras, que es completamente refrescante y está fantástico. O sea, si el día de mañana me dicen, vos no publicás más porque ya sos viejo, yo digo, genial, viva, adelante. Espero que no pase, pero... yo espero que haya Fierro durante muchos años, ¿no? Que cada 3 meses, 4 meses o lo que decidan ellos, pero para mí hace un trabajo muy importante como puerta de entrada a la historieta nacional, que si no está la Fierro, nadie la va a reemplazar, ¿eh? Y ahora que La Fierro está en esta segunda etapa, que ya es trimestral, si no me equivoco, ¿qué espacio le queda a un pibe que por ahí está viendo el programa y quiere mandar su historieta? Porque lo que brindaba La Fierro, vos estás hablando sobre sus virtudes, es que era un lugar físico donde vos podías mandar tu material y que un editor lo viera y en todo caso te dijera si está para publicar o no. Sí, bueno, La Fierro sigue siendo un lugar. Han entrado un montón de autores nuevos, incluso varios que yo no conocía. Hay que probar lo que tiene La Fierro, que tiene una cantidad de páginas limitada y hay millones de autores, no sé si millones, pero casi. Y autoras que van a tratar de meter su material y no van a poder por una simple cuestión de espacio. No dejen de intentarlo por eso, pero hay muchas otras opciones. Hoy por hoy, con la gran cantidad de editoriales nuevas que hay en el medio, por ahí es una de las cuestiones que se pueden hacer, es hacer su carpeta, montar su proyecto, estudiar y aprender cómo es que se presenta un proyecto, preguntar a los profesionales, a los que ya lo hicimos, y empezar a pasear por los eventos, que hay uno por mes más o menos hoy por hoy, dibujados, Crack Bamboo, Comicópolis, etcétera, y empezar a mostrar editor por editor, que suelen ser los que atienden los stands, o sea, no es que tenés que pedir entrevista y esperar que te atiendan, y poner la carita y empezar a pasear por los eventos, no hay mucho más misterio que ese. Y si eso no funciona, insistir. Pasamos 10 años nosotros con fanzines porque no había dónde ir, ahora si tenés que pasar 3, pasalos, o sea, es la militancia del independiente y del amateur, del que está empezando, es la autoedición, y bueno, ahí está internet, hay un montón de opciones para arrancar y empezar a hacerte notar en un medio que está bastante saturado de autores nuevos queriendo mostrar su material. Yo lo noto porque soy profesor, tengo un montón de alumnos que están en esa situación, tratando de primero encontrar dibujantes porque son guionistas la mayoría, o si son autores integrales, cómo hacer para mostrar su material y que les den pelota en un ambiente que está lleno de autores. Y no es fácil, nunca lo fue. Pero tu trabajo es bueno y lo haces notar y lo llevas a donde tenés que llevarlo, tarde o temprano algo empieza a pasar. Hay interés, hay lectores, así que es cuestión de arremangarse y empezar a pasear por los eventos. Y tu obra, y esto es quizás algo que no ha pasado con muchos, ha llegado al exterior. ¿Cómo fue la recepción de esos trabajos afuera? Y depende un poco de cada libro. Yo empecé como muy alto y con una vara difícil de mantener, ¿no? Con La Burbuja de Bertolt ganamos el primer premio de mejor historieta de ciencia ficción del año en Francia, un mercado donde en ese momento salían, no sé, 4.000 libros por año. Era complicado y son como metas que cumplís rápido y que después te quedás como, bueno, no todos los libros les va a ir así de bien, ¿no? Y es complicado. Después tuve premios como el Premio Planeta de Agostini y otros que me ayudaron a seguir avanzando en la carrera, y otros libros que pasaron sin pena ni gloria vendiendo 1.000 ejemplares, que en Francia es la nada. Así que un poco como zigzagueante, ¿no? Y aprendiendo que cuando te va bien no te la podés creer porque dura poco tiempo, y que cuando te va mal tampoco es para desesperarte porque dura poco tiempo, ¿no? Y que lo difícil es en todo caso que la rueda gire y que todo el tiempo estés publicando.
Lo que empecé a notar en los últimos años es que todo ese trabajo hecho, yo tengo 8 libros publicados en Francia y otros tantos en España, es como que se empieza a acumular, cosa que antes no notaba. Entonces, que si te vas a presentar a un editor que ya te conozca, que tenga tus libros y cosas así que recién ahora empiezo a notar después de mucha experiencia acumulada. Y es medio tranquilizador, porque es como decir, bueno, no hice todo este trabajo durante tantos años y desapareció, no tiene consecuencias. Así que ahora estoy haciendo 3 libros para el mercado francés, nunca había hecho tantos al mismo tiempo, con Túnica, con Varela y con Hipóliti, o sea, dibujantes muy buenos. Y tengo para publicar otros 4 o 5 libros acá en el mercado local, que siempre es un mercado y un lugar donde no quiero dejar de estar publicando. Me permite hacer otro tipo de historias que no son las que compraría un mercado como el francés, pero que sí quiero contar. Y por suerte por hoy hay editoriales que están dispuestas a publicarlos, así que reparto un poco mi trabajo en todo eso, ¿no? ¿Se puede contar un poco de qué van los proyectos estos nuevos que tenés para este año? Sí, claro. Bien, para Francia, con Hipóliti estamos terminando un libro que es sobre la guerra del Paraguay, sobre el final de la guerra del Paraguay puntualmente, que después, bueno, ya se verá de qué se trata, no quiero anticipar demasiado, pero es un fotógrafo francés que está dando vueltas y termina metido sin querer en las últimas batallas de la guerra del Paraguay, que fueron especialmente cruentas. Un libro bastante largo, de 100 y pico de páginas, tipo novela gráfica. Después con Pablo Túnica estamos haciendo otro libro que se llama La Buena Compañía, también para Francia. Es una historia de amor muy extraña, extremadamente extraña, con mucha fantasía de por medio. Género que no solía tocar yo demasiado, que prácticamente es romántico, pero es romántico muy raro. Y después con Lucas Varela empezamos hace poco una historia nueva, que va a ser la primera historia larga que hacemos con Lucas, porque hasta ahora siempre hicimos historias cortas, así una novela gráfica de ciencia ficción, que ya tiene editor, por suerte la encargó la editorial Dargaud en Francia, que es una editorial muy grande. Y es sobre monos y robots, no puedo anticipar más nada. Monos contra robots. Y que la verdad estamos haciendo la hora. Ese es el guión que estoy escribiendo en este momento. Y Lucas ya lo está dibujando. Y supongo que saldrá a fines de este año o a principios del que viene si todo sale muy bien. Puede prolongarse. Sí. Y después, bueno, para el mercado local tengo varios libros. Se viene una reedición de Lasco, que va a ser el Hotel de las Ideas. Camping, que era una especie de continuación del Asco que decíamos con Dante y Ginebra, que también en algún momento va a salir. ¿Quién mató a Rexton?, que es una antología con varios de los dibujantes con los que trabajo habitualmente. Policial, un policial entre historietistas. Es ¿Quién mató a Rexton? Sí, se murió un guionista y los sospechosos de haberlo matado son todos los dibujantes con los que trabajaba. Oh, muy bien. Esa es. Y el que más próximamente va a salir se llama Vida Diaria y es una especie de adaptación de la tira que hacíamos en Tiempo Argentino con Fernando Baldó, que va a salir por la editorial de Tomás Cogiola, Comicar. Y seguro que hay más que me estoy olvidando. Y bueno, seguimos con Distopías, que es la antología que está haciendo Pictus, donde yo estoy junto a Tumburus y otras duplas, Saracino, Santulo y otros autores. Y bueno, Viñeta 1, Mirame con Tomás Aira, todas las semanas una paginita nueva. Y creo que no me olvido de nadie. Pero seguro alguno me estoy olvidando. No es poco. Son varias, sí. Es muchísimo. Son varias. Bueno, primero muchísimas gracias por haber venido al programa. Muchísimas gracias por la buena onda. Nos alegra que te guste el programa y obviamente estás invitado a volver en cualquier momento para hablarnos de lo que quieras porque sos una eminencia de la historieta. Bueno, muchas gracias. Y Vuelvo porque cuando me somos digan. muy fanas. Y porque somos fans también, Listo. obvio. Sí. Muchas gracias y volveré cuando me inviten, vengo. Y a los comiqueros que nos miran en YouTube, les agradecemos por estar otra vez acá en Guión y Dibujo. Suscríbanse, compartan, no sean Watchmen. Nos vemos la próxima semana con más Guión y Dibujo.